Bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6. Vamos a ver versículos 5 y 7. Génesis 6, 5 y 7. Amén. 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 No, sentadito, por favor. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Amén. Tal vez sea una lectura que ya hemos leído muchas veces, pero fue lo que el Señor puso en mi corazón para hablar este día. Y dice la palabra del Señor así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La escritura aquí, hermanos, nos está mostrando un escenario de aquellos tiempos que son comparados con los tiempos actuales. Mateo, el libro de Mateo, su capítulo 24, nos dice cómo se va a encontrar la tierra en los tiempos de la venida, cuando esté preparándose la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que habrá mucha violencia, como luego en los tiempos de Noé, rapiña, robo, asesinatos, maldad por todos lados. Y así es como nos encontramos actualmente. Y puede ser que ahora el hombre ha rebasado la maldad de aquellos tiempos. Y si ya nosotros estamos a un nivel de maldad más alto, ¿cómo pensará ser el Señor con nosotros? Dice Génesis 6:6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Pensará actualmente Dios de la misma manera como nosotros? ¿Estará arrepentido el Señor también de darnos oportunidad a nosotros? Porque los tiempos son los mismos ahora, o tal vez peor, les digo, que los tiempos de Noé. Pero ¿cómo podemos pensar nosotros que un Dios perfecto se haya equivocado en crear al hombre? ¿Habrá cometido error el Señor cuando creó al hombre? Si su palabra dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Dice: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estará arrepentido nuevamente? Si es así, entonces ¿se imaginarán lo que nos espera a nosotros? Afortunadamente Él no se ha arrepentido de habernos creado, hermanos. Dice la palabra que Él nos ha amado con amor eterno. ¿Sí? Jeremías 31:3: Jeremías
31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice aquí la palabra de Dios que Él se arrepintió? ¿Por qué dice la Escritura? Se arrepintió. Siempre es necesario, hermanos, que tratemos de profundizar en la palabra de Dios. Es necesario que busquemos siempre el significado de las cosas. Por eso a veces hay mucha confusión entre los hombres que pretenden ser doctos y quieren interpretar la lectura literalmente. La literatura bíblica tiene mucho simbolismo, tiene muchas raíces hebreas con las cuales hay que ver lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, si vamos nosotros al hebreo, cuando dice que se arrepintió, la palabra viene de un vocablo hebreo que es nakam, que propiamente quiere decir suspirar. Entonces esto nos cambia la forma de ver la palabra, ¿verdad? Entonces no se arrepintió, sino que Dios suspiró, como cuando nosotros hacemos: ay, el hombre, ay, mis hijos, ay, mis ovejas. ¿Sí? Y dice que tuvo pesar en su corazón, es decir, se angustió de ver cómo el pecado había prosperado en el corazón del hombre. Y dijo Dios: voy a borrar al hombre de la faz de la tierra. Pero dice la palabra de Dios que entre toda esa gente hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Y el Señor le dijo a Noé lo que pensaba hacer. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Estaba la tierra llena de violencia delante de los ojos de Dios, pero encontró un hombre recto, un hombre derecho. Eso quiere decir, la palabra cuando nos habla de Noé que era justo, dice que era un hombre moralmente recto. No era como los demás. ¿Y qué le dice? Noé: yo voy a destruir la tierra, pero te he escogido a ti entre todos para que te salves, para que tú seas el que prolongue mi linaje
en la humanidad. Entonces vamos a ver en Génesis 6, 14, 17. Le dice el Señor: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Sí? Pon el arca de nuevo. Estas medidas que el Señor le da a Noé son unas medidas perfectas, son unas medidas exactas que tienen un significado para nosotros. En primer lugar, podemos ver que el arca es considerada como un templo, ¿sí? Las medidas son 300, un poquito más chica para que la puedan ver, 350 por 30, 300 por 50 por 30. Y esto se conoce en la arquitectura como un rectángulo áureo. No sé si está la arquitecta por aquí, si ya vio eso. Bueno, esto se conoce como un rectángulo áureo. ¿Por qué? Porque las medidas están distribuidas de tal forma que dice que el ancho es la 6ª parte de lo largo y la altura es la 10ª parte de lo ancho. 330 la altura es la 10ª parte de 300 y el ancho es la 6ª parte de la longitud, ¿sí? Entonces estas son medidas que utilizan mucho los arquitectos para hacer sus diseños, ¿sí? Y esto también es análogo a las medidas del templo de Salomón. Entonces aquí vemos, hermanos, en el dibujo las medidas del arca: 50 codos de su base, 30 codos de su altura y 300 codos de largo. Así que estas medidas también tienen mucho que decirnos a nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con la figura del arca? Con las medidas que le dio a Noé para que hiciera el arca, ¿sí? Entonces vemos que cuando Noé construyó el arca fue por un periodo muy largo también, ¿sí? Pero ahí es interesante ver las instrucciones que le da, y le dice: te vas a hacer un arca de ¿qué? De madera de gofer. Probablemente el arca se hizo con madera de ciprés o con madera de acacia, porque este tipo de madera tiene unos atributos excelentes que son durabilidad y flotabilidad. Es más, era una madera incorruptible, y la madera representa la humanidad de Cristo. Vamos a ver Filipenses 2:5-8. Papá,
Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, amén. Entonces, la madera nos habla de la humanidad de Cristo. Cristo, Dios hecho hombre. Y ahora tenemos la medida de 300 codos. Antes quiero decirles que yo convertía a metros las medidas estas en base al codo antiguo, porque hay diferentes medidas de codos, el codo egipcio, el codo que usaban los babilonios también, y varían un poco, ¿verdad? Pero el codo antiguo es aproximadamente a 50 centímetros o son 50 centímetros, y el codo se medía a partir de aquí a la punta de los dedos, ¿sí? De aquí a la punta de los dedos. Es por eso que yo tomé estas medidas y las convertí a metros. Entonces vemos que el arca medía 150 metros de largo, 15 metros de altura y 25 metros de ancho, ¿sí? Muchos dicen que esta era una nave espacial la que le había indicado el Señor que construyera Noé. Otros dicen que ahí no es posible que le hubieran podido entrar todos los animales de la tierra, que solamente fue el ADN de los animales, ¿verdad? Pero la verdad que la Biblia es muy explícita, le dice al hombre: hace un arca de madera. El hombre conocía perfectamente la madera, ¿verdad? Y no tenía nada de extraterrestre en lo que le estaba diciendo. Entonces, decía yo, las medidas son 300 codos, y 300 es el número de un remanente fiel. Vamos a ver Génesis 5:22. Génesis 5:22. Y dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, ¿verdad? Enoc fue traspuesto, sabemos, porque era un hombre fiel. Vamos a ver también Jueces 8:4. Jueces 8:4. Dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Se recuerdan de los 300 hombres que escogió de entre el ejército Gedeón? Aquellos dijo que lamieran el agua como perros. Esos serían los que irían a pelear solamente con Gedeón, ¿sí? Los elegidos, 300, ¿verdad? También vemos Jueces 15:4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada cola, ¿sí? Cuando Sansón se vengó de los filisteos, ¿verdad? Agarró 300 zorras, les amarró teas en sus colas y les prendió fuego a todos sus sembradíos. Entonces, también nos habla de 50 codos de altura, ¿verdad?
Y 50 nos habla de guardar nuestra seguridad. Vamos a ver Primera de Reyes 18:4. Primera de Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50. ¿Sí? También nos habla de libertad. Levítico 25:10. Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Amén. Ahora, el número 30 también nos habla del ministerio, de la consagración y de la madurez. Vamos a ver Números 4:3. Sí, Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 30 años para empezar a servir. Génesis 41:46. Sí. Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Recordemos que en cierta manera José es un tipo de Cristo también, porque fue el que ayudó a su pueblo, ¿sí? En la época en la que vino una gran tribulación de hambre en la tierra. También segunda de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Entonces el número 30 nos habla del ministerio y nos habla de consagración. Ahora hay algo muy importante que debemos ver. Si dividimos la altura del arca en 3 partes, porque recuerden que el Señor dijo que hiciera 3 recámaras, ¿sí? O 3 aposentos o 3 partes, nos va a dar una altura de 10 codos cada piso. Y sabemos que 10 es el número de orden y del gobierno de Dios, ¿verdad? Éxodo 34:28. Éxodo 34:28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, el arca representa a Cristo y representa su sacrificio por la humanidad y la expiación de nuestros pecados. ¿Cuál fue la primera instrucción que le dio el Señor a Noé? Le dijo
vas a calafatear el arca por dentro y por fuera. El calafateo era con un asfalto, probablemente una brea, dice que era una brea, ¿verdad? Un betún le dicen también, que sellaba la madera por dentro y por fuera y la hacía impermeable de tal manera que ni una gota de agua podía penetrar al arca. Y la palabra calafatear viene de la raíz hebrea kafar, que significa cubrir, expiar. Entonces Cristo fue el Cordero que cubrió nuestros pecados, que expió nuestros pecados. El arca también, hermanos, es un tipo de la iglesia y nos muestra el interés que Dios tiene por las familias o por la familia, ya que en el arca entraron Noé y toda su familia, ¿verdad? Uno de los principales objetivos de Satanás, hermanos, es destruir las familias. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Hermanos, una familia que es destruida o una familia desintegrada causa muchísimo daño en la sociedad. ¿Por qué muchas veces una familia desintegrada es el principal abastecedor de hombres y mujeres delincuentes, hombres que reniegan de Dios? No estoy diciendo que todas sean así, pero la mayoría de los delincuentes vienen de familias desintegradas. Vienen de un hogar lleno de violencia, de maldad, sufrimiento con los padres. Entonces vemos que el interés de Dios es con la familia también, o sea, guardar a nuestra familia. Cree tú y toda tu casa será salva. Nos está hablando de toda nuestra familia. Otro detalle muy importante: el arca no fue hecha para navegar, o sea que no fue hecha para que Noé fuera el capitán del arca, para que él la dirigiera para donde él quisiera. El arca solamente fue hecha para flotar, únicamente para flotar. ¿Y esto qué quiere decir? Que el arca iba a ser dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a llevar hasta donde él quisiera, ¿sí? Ya que Noé no podía dirigir el arca. Entonces el arca es un tipo de la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, ya vimos las tres medidas: 300, 30 y 50, ¿sí? 300 es un remanente fiel, 30 es ministerio y consagración, 50 libertad y seguridad, exactamente, libertad y seguridad, ¿verdad? Pero tenemos todavía la puerta y la ventana. Ahora, hermanos, ¿por qué no se le dan medidas de la puerta? ¿Por qué no le dijo el Señor: te vas a hacer una puerta de 10 codos por 10 codos? O de 10 por 5. Hay cosas que no se pueden medir, ciertamente, ¿verdad? Y algo que no se puede medir, por ejemplo, es el amor de Dios.
El amor de Dios para los hombres es inmesurable, no se puede medir. La misericordia de Dios para los hombres es inmesurable, no se puede medir. ¿De qué nos habla entonces la puerta en el arca? La puerta es Cristo. San Juan 19. San Juan 19 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Un detalle muy importante, hermanos, es la ubicación de la puerta. ¿Qué dice las instrucciones que le dio el Señor a Noé? Que la puerta tendría que estar a un lado de la ventana que le dijo que hiciera también, y la ventana iba a estar terminada a un codo de altura del tercer nivel. La ventana a un codo de altura del tercer nivel, es decir, a 50 centímetros hacia abajo del tercer nivel, y la puerta a un lado, y la puerta al centro. Cristo es el centro de nuestra vida, ¿sí? Él es la puerta para nosotros también. Pero tampoco le dio medidas a la ventana. ¿Por qué no le dio una medida para la ventana? Porque la ventana es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Por algo el Señor colocó la ventana en la parte alta del tercer nivel. Los que estaban dentro del arca solamente podían ver el cielo. ¿Se imaginan un techo de 5 metros y una ventana? Me imagino que no era muy grande, pero solamente podían ver el cielo, no podían ver otra cosa. Entonces la ventana es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué dice Hechos 1, 10, 11. Hechos 1, 10, 11. Hechos 1, 10, 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo, la ventana, alzando nosotros nuestros ojos al cielo. En el tiempo de Noé, hermanos, hubo un tiempo de gracia para la humanidad, y fue el tiempo en que Noé tardó en construir el arca. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se llevaría Noé construyendo una nave de tal dimensión? ¿Sí?
En esta nave le cabrían 9 campos de fútbol. 9 campos de fútbol cabrían. 3 por cada piso. Entonces era un arca muy grande. De hecho, el arca fue la que dio el prototipo, por decirlo así, de la creación de los barcos. La mayoría de los barcos que se empezaron a construir se hicieron en base a las medidas del arca de Noé. Entonces, hermanos, Noé construyó el arca por un periodo de tiempo muy largo, una gran cantidad de años. ¿Sí? La Biblia nos dice que cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, él era de 500 años, Noé, y dice que él subió al arca a los 600 años. No quiero decir que fueron 100 años, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla muchas veces no cronológicamente, sino que a veces adelanta hechos o a veces retrasa los hechos. Entonces, pero nos damos una idea que tal vez pudieron haber sido más de 100 años en la construcción del arca. ¿Sí? Este fue un tiempo de gracia, yo creo que muy grande para los habitantes de aquella tierra. Pero ¿qué era lo que hacían aquellos hombres? Aquellos hombres se burlaban de Noé. Miren, está haciendo un barco, está haciendo un arca. Si ni siquiera agua hay, ciertamente ni agua había en donde vivía Noé. El mar estaba como a 100 kilómetros, tal vez más, de distancia donde Noé construyó el arca. Y la Escritura dice que ni llovía en ese tiempo, sino que salía solamente de la tierra, salía un vapor, dice, que era el que regaba la tierra. Entonces, a la humanidad se le dio un tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia se acabó para ellos. Y ese tiempo de gracia terminó cuando el mismo Dios cerró la puerta y la selló. Génesis 7:16. Pon la 4 ahorita, por favor. Génesis 7:16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién la iba a poder abrir? Nadie. Jehová cerró la puerta. ¿Y qué sucedió, hermanos? Vino la desgracia para todos aquellos que no guardaron la palabra de Dios, que no guardaron en su conciencia lo que el Señor demandaba de ellos, ¿verdad? Porque había para ellos la conciencia, hermanos. La conciencia es la que nos dicta si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Pero para nosotros, hermanos, la gracia de Dios todavía no se termina. La puerta está abierta todavía. El Señor Jesús es la puerta de nuestra salvación. Y si la puerta está abierta, nosotros entremos por ella, hermanos. Está abierta y nadie la va a cerrar todavía. De igual forma, solamente Dios cierra la puerta, ¿sí? Pero por el hecho de que esté abierta, no entremos
y salgamos de la puerta como muchos tienen la costumbre de hacerlo. Algunos se confían y piensan que la puerta siempre va a estar abierta. Se va a cerrar también un día, como cerró la puerta el Señor en el arca de Noé. Hermanos, y el tiempo se acorta cada vez más. El tiempo se va haciendo menos para la humanidad. Lo que debemos hacer nosotros que estamos aquí es permanecer en Cristo, porque Él es el arca de nuestra salvación. Y no hay manera de llegar al Padre sino solamente por medio de Él. Amén. Amén. Y hoy estamos aquí, hermanos, recordando precisamente su sacrificio. El hecho de que Él haya entregado su vida por nosotros y Él haya abierto esa puerta para nosotros, porque esa puerta estaba cerrada para nosotros y sigue abierta para todo aquel que quiera pasar, todo aquel que quiera entrar. Permanezcamos entonces dentro del arca que es Cristo. Seamos agradecidos siempre con el Señor, dándole gracias por todo, por nuestra salvación, y pidamos por la salvación de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Ayudémosle a entrar por la puerta también. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto.